A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. El tema de hoy es la invasión a Ucrania y el incremento del precio del petróleo. Ese es el tema de hoy, y para esto hemos invitado a la economista Osvaldo Erazo Arboleda, quien es académico universitario, un especialista en el manejo de la actividad hidrocarburífera a nivel nacional e internacional, y también secretario de la CANDEPE, que es de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Ecuador. Bienvenido, estimado Osvaldo. Antes de empezar, yo quisiera, como ser humano de este planeta, expresar mi solidaridad para el pueblo de Ucrania, ¿no? Sobre todo para los niños, para las mujeres, para la gente de la tercera edad, para los adultos mayores, que son terriblemente afectados por esta locura humana, por este holocausto que está viviendo Ucrania. Todas las provincias, todas las ciudades de Ucrania. La locura de Putin ha hecho que destruyan la infraestructura y el equipamiento de este hermoso país de Ucrania, rico en producción agrícola y muy próspero en su gente y en su desarrollo, ¿no? Así que, pero claro, nosotros ya lo dijimos aquí con Osvaldo, antes de que el señor presidente Lazo vaya a la China, nosotros ya le decíamos de que en un comentario, en un programa anterior, como digo, antes de que viaje el presidente Lazo a China, ya lo dijimos en un programa que el tema es delicado y que la geopolítica tiene mucho que ver en el manejo del poder económico, del poder político y del poder militar de este planeta. Y cualquier decisión que uno se tome a ese nivel o que te adopten los gobiernos influye en la humanidad, como ahora está influyendo, y hoy tenemos un precio del barril de petróleo que no nos imaginamos el año pasado que podía llegar a este precio, y que Osvaldo nos va a decir. Osvaldo, bienvenido, un gusto. ¿Cuál es la visión, la formación, lo que se confirmó lo que nosotros dijimos, ¿no?, aquí a inicios del presente año? Bienvenido. Henry, qué gusto. A través tuyo un cordial saludo a toda la audiencia de Telesucesos. Sí, en realidad hace un mes que estuvimos aquí en el programa, hablábamos de que se acercaba el precio a los $100, sí, y parecía una locura, parecía como que eso era un poco inalcanzable. Y como tú dices, no terminamos de salir de una crisis sanitaria. Uh-huh. El mundo desde mediados del año pasado sintió los efectos de una crisis energética, y ahora estamos entrando a una crisis humanitaria por este problema de la guerra. Así es. A manera general, no hay ganadores ni vencedores en una guerra, pero en todo caso hay que verle cuáles son las consecuencias. Y en el tema del petróleo, el día de ayer, lunes, abrió el mercado con $125 por barril. ¿Ya? Sí. Estamos hablando del WTI. Del WTI. En realidad, los especialistas hacían una comparación del precio del petróleo con los máximos que se llegó en el 2014. En 2014 llegó a $115 en términos nominales. Sí. Llegó a $115. Este rato, el lunes, abrió con $125. O sea, ya se pasó con eso. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo referente? Va a ser los precios máximos que se llegó en el 2008. Sí. En el 2008, cuando se llegó a $145, $146 del WTI. Así fue.
Entonces, este dato ya están haciendo la comparación, ya no con el 2014, en el 2014 subió el precio del petróleo, entre otras cosas por la guerra civil en Ucrania también, o sea, claro, la guerra civil en Ucrania cuando le derrocaron al presidente prorruso, ¿no es cierto? Pro Putin. Y por lo que Rusia llegó se tomó la península de Crimea, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa fue una de las circunstancias que en el 2014 incrementaron los precios del petróleo. Ahora, en el 2008 también se llegó al máximo histórico nominal de $145, pero eso fue, entre otras, porque fue muy fuerte el huracán Katrina. Ajá. Y aparte de eso había un desequilibrio también en ese momento en la oferta y demanda, porque había una gran demanda del petróleo por exigencias o necesidades de China y de la India principalmente. Y también ya en ese entonces se produjo, no hay que desconocer, un fuerte comportamiento especulativo del mercado, ¿no? Eso acompañó una cosa, se le vio como que era uno de los factores principales también para esa subida de precio en ese entonces, ¿no? Sí, bueno, la especulación también es uno de los factores. Nosotros hicimos un análisis de los factores que influyen en el precio del petróleo y veíamos de que había el clima, el desequilibrio entre la oferta y la demanda, el crecimiento de la demanda, la oferta que está contraída de parte de la OPEP y todo lo demás. Pero este momento, el 3 de marzo, el 3 de este mes, subió el precio del petróleo $10 y en un solo día bajó $10. Sí, así fue. $10 de un día para el otro, sí. Y eso fue porque ya el mercado está atento a las negociaciones de Estados Unidos con Irán y es posible que le levanten las sanciones a Irán e Irán pueda incrementar su producción. Actualmente produce 2.5 millones de barriles diarios. Pero puede producir 4 millones de barriles diarios. Sí, así es. Sí, entonces eso como que motivó, pero en el escenario de que no le sancionen con temas de petróleo a Rusia. Pero resulta que en este momento hay 10 barcos, o mejor dicho, la prensa anunció que hubo 10 barcos petroleros que no encontraban mercado, barcos rusos que no encontraban mercado. Porque estaban bloqueados. O sea, entonces eso como que ya puso nervioso. De los $10 que bajó, nuevamente se disparó y llegó a $125. ¿Por qué? Porque Rusia es el segundo mayor productor de petróleo, es el segundo mayor exportador de petróleo. Así es. Sí, y más o menos se estima que en diciembre exportó diario 7.8 millones de barriles. Ajá. Y si le contraen esos 7.8 millones de barriles, los 2 millones o 2.5 millones que puede aumentar la producción Irán, no va a compensar y los precios van a seguir subiendo. Y además es de que las empresas que tenían alianzas económicas, me refiero a las empresas petroleras, ¿no? Como el caso de Shell, que tenía una alianza estratégica con Rosneft, ¿no? O no es con Rosneft, Shell no con Rosneft, sino es con Gazprom. Con Gazprom se retiró ya de ese contrato que tenía con Rusia. Y hay que tomar en cuenta que Gazprom con Shell era la tercera empresa productora de petróleo en Rusia. Y también en el mismo camino está la empresa British Petroleum, que tenía una alianza estratégica con Rosneft, ¿no? Que es la primera empresa productora de explotación petrolera de China. Y entonces, al darse estos retiros, estas desvinculaciones contractuales, dar por terminado estas alianzas estratégicas entre empresas extranjeras con las empresas chinas, igual va a haber una caída de la producción del segundo productor de petróleo del mundo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Sí, bueno, Rusia vendría a ser el tercero, porque primero en producción estamos hablando de ahora ya Estados Unidos y segundo Estados Unidos en producción, Arabia, Rusia. Arabia es la tercera. Sí. Pero Rusia es la segunda en producción y también es la segunda en exportación detrás de Arabia, porque Arabia es la que más exporta. Así es. Y Rusia es la que es la segunda, pero también Rusia es segundo en la producción de gas natural, también tras de los Estados Unidos. Exacto.
Entonces, influye también en lo que son los precios del gas natural. Este momento los precios del gas natural también se dispararon, pero eso se dispararon ya desde mediados del año pasado. Hubieron precios que no se habían visto también en el gas natural, en el millón de BTUs, y eso generó que los precios de la electricidad en Europa, en algunos países, se tripliquen los precios, y en algunos lugares incluso que se multiplique por 4 de la electricidad. ¿Por qué? Porque generan electricidad en base del gas natural. Y esto se da porque no olvidemos que en el 2011, cuando fue el terremoto en Japón, un terremoto de 9, ¿no es cierto? Sí. Y hubo el tsunami y el problema con la central nuclear en Japón. Entonces, Alemania decidió ir eliminando y cerrando las centrales nucleares. Así fue. Y en lugar de eso comenzaron a utilizar el gas natural. Entonces, la demanda del gas natural se incrementó, incrementaron los precios y comenzaron una dependencia del gas ruso. Sí. El gas ruso, Rusia abastece con entre el 40 y 41% del gas que necesita toda Europa. Así es. Y como decíamos la anterior vez, el 35% del gas sale por Ucrania, por el Stream 1, sí, ¿no es cierto? Y que este momento iba a empezar a funcionar el segundo gasoducto, que es el Stream 2. Por Ucrania mismo. No, este en cambio sale, es por bajo el mar Báltico. Ya. Sí, sale desde Rusia bajo el mar Báltico y se conectaba con las costas de Alemania y ya estaba listo para operar. Y este rato también le cerraron. Entonces, yo creo que Putin creó la dependencia de Europa hacia él en lo que se refiere al gas natural y en el petróleo con el mundo, y pensó que por ese lado no le iban a topar. Pero este rato cerraron el Stream 2, hay sanciones para las exportaciones petroleras, y ese es una de las consecuencias por las cuales estamos viendo precios internacionales sumamente altos en este momento, precios históricos. Algún rato podrá hacer eso una presión, ya desde el punto de vista político, bélico, no es el tema nuestro, pero a lo mejor podría ser que esto, si sigue disparándose los precios de los hidrocarburos y del conjunto de la economía, porque no es que solamente suben las gasolinas y el gas o el diésel o la materia prima que es el petróleo, sino todos impactan en la generación de bienes y servicios. Entonces habrá un disparo inflacionario que puede ser gravísimo para la humanidad, pues, ¿no? Lees correctamente lo que está sucediendo. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí. O sea, en el corto plazo, a los exportadores de materias primas, en este caso a Ecuador, ¿no es cierto?, que tiene petróleo, en el corto plazo se beneficia porque va a tener más recursos, claro, para cumplir con sus obligaciones, ¿no es cierto? Bien. Y una de sus obligaciones es el desarrollo económico nacional, o sea, claro, no estamos hablando del crecimiento económico, sino del desarrollo, y el desarrollo viene atado a lo que es salud, educación, o sea, infraestructura hospitalaria, claro. O sea, después de lo que aprendimos de semejante pandemia y que no estuvimos preparados. O sea, esta situación nos da a repensar primero en lo que va a hacer el gobierno con estos recursos frescos, porque claro, hizo una proyección con $59.2 por barril. Para el presupuesto. Para el presupuesto. Ahorita estamos con un precio, un WTI, el doble de eso. El doble de eso. Sí. Sí. O sea, más del doble incluso. Qué lindo que hubiese sido. Sí. Que nos tome esta situación con la producción al alza. Claro, exacto. Pero lastimosamente ni siquiera llegamos a los 526,000 barriles diarios que nos ofreció el gobierno en enero de este año. Claro. O sea, no llegamos ni siquiera a eso, pero el millón que nos dijeron de aquí en 4 años. Yeah. Millón de barriles diarios. Entonces, el gobierno tiene que hacer nuevos cálculos de su presupuesto. Claro. Sí, porque se quedó corto en el precio del petróleo, corto en el barril de combustibles importados. Pero no olvidemos de que también, o sea, siempre va a haber un beneficio, y si hacemos un cálculo, más o menos el beneficio bruto en relación de las exportaciones de petróleo con las importaciones de combustible, y menos lo que aquí se vende a nivel nacional, porque no es que se regala ese combustible, hay un beneficio más o menos de un 73%
bruto para el país. Al país. Adicional. Adicional. Bueno, no adicional, sino en total. En total. Ahora bien, ya la gente nos dirá, nuestra audiencia nos dirá, y queremos que Osvaldo, que Henry también se pronuncie sobre lo que está impactando los precios de los combustibles en el país. Y hay una gasolina que parece que ya va a llegar, en el caso de la Super, a $4.50, una cosa así está, a lo mejor puede llegar a 5 o más, qué sé yo. Bueno, el cálculo de la gasolina, del precio de la gasolina Super, se lo hace en función del precio promedio del mes anterior. Yeah. Sí. El 12 de febrero, que fue el último incremento, hicieron con un precio promedio de enero del 2022, ¿no es cierto? Para la Super, ahí estaba el precio promedio en 82. Ya. En febrero el precio promedio estuvo en $90 más o menos. Ya. O sea, entonces... ¿Qué estamos hablando del barril? Del barril. Entonces, eso significa que el WTI. Sí. Entonces, eso significa que si estamos ya calculando en función del precio promedio de febrero, que fue de $92, el precio de la gasolina Super va a pasar de los $4 por galón, que son precios realmente altos, históricos para nosotros, porque nosotros no lo tomamos. En Estados Unidos hay gran diferencia. En New Jersey está en $4.6 por galón. En Nueva York ya llega a $6. Ya llega a $6. Pero claro, la economía norteamericana no tiene nada que ver con la nuestra no tiene nada que ver con la economía norteamericana. No tiene nada que ver, ni tampoco la calidad de nuestra gasolina. O sea, no tiene nada que ver, porque por un lado nos ponen a precio internacional, y la calidad también debería ser a calidad internacional. Claro. Y es una gasolina de 92 octanos, cuando la exigencia mínima es 95 octanos, y sobre todo en la cantidad de azufre, porque el azufre es altísimo. Es altísimo. Sí. O sea, no solo que daña el medio ambiente, sino que esto también afecta la salud de las personas. Claro. La salud de las personas, y a largo plazo también afecta también el estado de los equipos, la corrosión, todo eso. Sí, la vida útil de los motores. Equipos, claro. O sea, el hecho de que la gasolina Super comience a disminuir y más bien incremente el consumo de la gasolina extra, eso genera algunos inconvenientes. Para el estado 2, el 1, de que se está pasando del consumo de un combustible que no es subsidiado al consumo de un combustible que sí es subsidiado. Primero, afectación al estado. Segundo, se está incrementando el consumo de un combustible que paga menos IVA. Segunda afectación para el estado. Tercero, se está consumiendo un combustible que es menos amigable que la misma Super. Menos amigable con el ambiente, ¿no es cierto? Menos amigable con la vida útil del motor, e incluso con las estaciones de servicio, porque esas les daban algo más de rentabilidad. Este dato bajó. Hay dos puntos de inflexión en el consumo de la gasolina Super. La una es, en el 2011 la gasolina Super representaba el 13.8% del mercado de combustibles automotrices. 13.8%. ¿En qué año? 2011. 2011, sí. En el 2012 mejoraron, entre comillas, la calidad de los combustibles. La gasolina extra pasó de 81 a 87 octanos. Así fue. Y la gasolina Super pasó de 89 a 92. Así fue. Sí. Entonces, claro, como subió hasta 87 octanos. Sí. Entonces, muchos de los consumidores de la Super se pasaron al consumo de la extra. Y del 13.8 bajó al 9% su participación en la gasolina Super. En el 2018, que le incrementan los precios de la gasolina Super, y le liberan los precios de la gasolina, desde el 2018 comienza a disminuir su participación hasta enero, que tenemos los datos oficiales. Bajó al 4.2% y con tendencia a la baja. Va a seguir bajando. Va a seguir bajando porque sigue subiendo el precio y la situación económica del país no da para un galón de $5 o más. Claro, entonces sigue disminuyendo, aunque este combustible se supone que es para autos de alta gama y todo lo demás, pero también está afectando. Eso es una muestra de la situación económica que vive el país. Un carro de alta gama con un precio de
cerca de $5, ¿qué estaríamos diciendo? Un 60, auto 80 de dólares. alta gama, hablemos de un Toyota 4x4, tanque de 20 galones Sí, nomás. sí. Son $80 la tanqueada en la Claro, super, o sea, claro. por más de que tengas, o sea, Plata, sí te afecta. sí, Y sobre claro. todo porque en el país estuvimos acostumbrados a tener un combustible subsidiado todo el tiempo. Todo el tiempo. Este momento la gasolina extra y el diésel están congelados desde octubre 23 del año pasado. Así es. Sigue congelado, ¿no es cierto? Pero en cambio los subsidios por galón siguen incrementando. Siguen incrementando. O sea, si es que la gasolina extra no hubiese estado Con techo. congelada, Con techo. este rato hubiésemos estado hablando de una gasolina extra con Sí. $2.90 por galón. Claro, yo creo que por los $3 casi, ¿no? Claro, entre $2.90 y máximo $3 Exacto. hubiese estado este momento. Ahí sí, durísimo, y porque eso también influye vuelta en cambio en las tarifas de los servicios públicos, ¿no? Claro, porque el combustible es un insumo. Claro. He escuchado muchos especialistas que dicen que ahí está, subieron los precios de los combustibles y no hay inflación. No, es un insumo. Claro. Es un insumo y se está ya normalizando la situación económica y obviamente eso va a impactar. Este momento está impactando en los precios de los containers, como Así tú es, decías hace un sí, rato, ¿no tarifas. es cierto? Está impactando, entra en un proceso inflacionario. Por eso es que yo decía, se beneficia el país en el corto plazo con estos ingresos, ¿Qué? pero en el mediano plazo el mundo entra en un proceso inflacionario. Y obviamente el mundo va a preferir comprar bienes de primera necesidad a estar comprando banano, flores, Claro. ¿no es cierto? Cacao, porque va a tener otro tipo de necesidades claro, que cubrir. el planeta. Entonces, ya en el mediano plazo, si esto se extiende, obviamente que ya se perjudican nuestras exportaciones, los ingresos, todo lo que se refiere a impuestos que recibe el país. Entonces, hay que ir sopesando. Esperemos de que esto no se alargue más y que llegue a un término. Depende de Putin. Depende muchísimo de Putin. Ujú. Depende, prácticamente de él Sí, depende. claro. De él depende, pero en realidad yo creo que se le fue la mano en esta situación. Sí, su locura, Conversábamos la otra su vez. ambición, su codicia. Sí, o sea, se le fue la mano y en realidad este momento estamos entrando en una situación que el mundo está preocupado. Sí. Hay problemas en Yemen, ¿cierto? Hay problemas en Yemen. Pero no es lo mismo un problema como Rusia. No es la es comparable, proporción, ¿no es cierto? no es comparable. Yemen, por ejemplo, en este momento llegó a un acuerdo con la ONU Ya. de liberar un buque de 1 millón de barriles de petróleo que tenía desde el 2015, le tenía almacenado. detenido. Ah, ya. Imagínate tener ya tanto tiempo, eso puede provocarte un desastre ecológico enorme. Claro. Entonces Yemen, los rebeldes de ahí ya llegaron a un acuerdo y van a liberar ese buque de 1 millón de barriles sí. de petróleo que está ahí. Un buque O sea, enorme. Claro, o sea, en el mundo las tensiones geopolíticas no es solo en Rusia, es la principal, pero también hay otras. Medio Oriente. Y allí entonces para entender clave dos cosas, ¿no? El tema de la influencia del petróleo y los hidrocarburos en la economía. Ojalá con esto entendamos en el Ecuador que para nuestra economía el petróleo es muy influyente, es un rubro de producción del que hay que estar siempre atentos qué pasa con el petróleo, y como no hemos hecho bien las cosas en el manejo del petróleo, y entonces de repente nos sentimos asombrados, pero no solo para el Ecuador. Hoy estamos viendo que los hidrocarburos, como es un monopolio casi mundial, el carbón, el gas es prácticamente no es tan influyente. Las energías alternativas todavía no influyen, pues, ¿no?, en mover el aparato productivo del planeta como lo mueve el petróleo, ¿no? Así que este es un tema, Osvaldo, que lo dejemos pendiente para de aquí a 15 días. Ya veremos qué pasa con esto, si se agudiza. Ojalá no se agudice, ojalá entienda Putin y sus secuaces, ¿no?, que se metieron en esta locura humana, y entonces se pueda desactivar esta terrible situación para la humanidad y para la economía, que está causando muchos estragos, ¿no? Esperemos que se llegue a una solución, no digamos a un feliz término, Sí. pero que se llegue a una solución para que se estabilice un poco la situación esta. Exacto. Querido Osvaldo,
nos seguiremos viendo de aquí a 15 días nuevamente para seguir hablando sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Osvaldo. Muy mal. Buen día. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.